Hola, bienvenido al curso de programación orientada a objetos en Java. Lo primero que te voy a decir es que al finalizar este curso, esta serie de videos que tengo en mi canal y en mi lista de reproducción, vas a poder entender este código de manera eficiente y poder programar cosas más complejas de las que ves acá, porque esto es lo más básico que vas a poder encontrar. Y esto lo vas a poder entender de una manera muy rápida y tu forma de programar y ver el código va a ser distinta después de ver esta serie de videos. Pero primero te invito a que te suscribas a mi canal, así me apoyas y me motivo a hacer más video y con mejores calidad. Si te sientes débil con la programación, por lo menos quieres conocer y tomar el hilo allá bien antes de empezar este curso, te voy a dejar en arriba en la tarjetita un curso de Java básico para que te pongas al día y luego continúa con esta serie de videos. El de Java básico te va a ayudar a ti a conocer Java a nivel básico antes de entrar a la programación orientada a objetos, y así estás afilado para entender todo esto de manera mucho más eficiente. Es un consejo y te invito a que lo veas. Pero hablemos un poco sobre el paradigma de programación orientada a objetos en este video. El paradigma de programación orientada a objetos es como una forma de programar. Un paradigma de programación no es más que una forma o un estilo que cada programador tiene y usa para programar de una manera más eficiente. Es como aquellos bailarines de salsa. Muchas personas bailan salsa, pero todas las personas que bailan salsa tienen un estilo distinto de baile, dependiendo de dónde aprendieron o dónde estén bailando y para qué estén bailando. Entonces así mismo son los paradigmas. Un paradigma lleva al programador a un objetivo y un énfasis de programación, el cual lo hace distinto y de una manera de programar más compleja. Un programador puede mezclar varios paradigmas o simplemente programar en un solo paradigma, pero cuando elige un paradigma ya su forma de desarrollo y de programar realmente cambia y programa de una manera muy distinta y más profesional. ¿Por qué vamos a usar Java aquí? Bueno, Java es el padre de los lenguajes de programación orientado a objetos. Por lo tanto, yo siempre he dicho que por qué hablar con los hijos si podemos hablar directamente con el padre. Entonces es la manera más eficiente de aprender programación orientada a objetos, porque de por sí Java es un lenguaje orientado a objetos. Entonces tú no tienes que modificar nada. Claro, eso no quiere decir que los otros lenguajes tú no lo aprendas. Sí, puedes aprender en Python, en C#, hasta en C++ a trabajar con programación orientada a objetos. Sí, es verdad. Pero con Java te obliga a programar en programación orientada a objetos y aprendes de manera más eficiente. Ya los demás lenguajes van a ser fácil porque, por ejemplo, C# salió de Java, Python tiene rangos de Java y así sucesivamente los demás lenguajes. En esta serie de videos vamos a trabajar con Eclipse y con NetBeans, principalmente Eclipse, que es lo que tengo acá, así que te invito a que lo descargue. Pero si también puedes utilizar NetBeans, que lo tengo acá como ves, pero voy a trabajar directamente con Eclipse. Pero lo que se haga aquí en Eclipse se puede hacer igualito aquí en NetBeans. Pero como te digo, si no tienes experiencia en NetBeans y no has programado en él, entonces te recomiendo que use Eclipse. Te voy a dejar un video en la tarjetita cómo descargar los dos. Ahí está la tarjetita una detrás de otra, cómo descargar primero Eclipse y ahí cómo descargar NetBeans. Te lo voy a dejar en la descripción, los enlaces de descarga, de cómo descargarlo, instalarlo y la parte de cómo crear los primeros proyectos. Pero como te digo, vamos a trabajar con Eclipse para tener una idea de funcionalidad mejor y entender el código. Entonces, si quieres aprender a programar programación orientada a objetos en Java, mira, sigue la tarjetita que dejé ahí arriba, suscríbete a mi canal y en esa tarjetita ahí está la lista de reproducción que te voy a dejar para que aprendas a cómo programar en Java utilizando la programación orientada a objetos y programes de una manera muy profesional, eficiente, ordenada y de manera distinta a como si fueras un programador novato. Sé todo un experto, que eso te va a beneficiar a ti.